Aquí ha habido algunos sectores que han tergiversado la historia, pero que además han querido amañar los hechos para hacerse ver como los defensores de esta iniciativa, y nada más alejado a la realidad. Es más, aquí hay gente que viene y no le importa lo que gana porque ganan tanto por corrupción que lo que gana aquí es para los chicles. Corruptos de 7 suelas dándonos lecciones acá de cómo vivir modestamente. No es paja. Los oligarcas dueños de medio país nos vienen a chicanear diciendo que se quieren bajar los salarios, que es un mínimo ingreso. No. Aquí hay personas que todavía implican esto como una pelea ideológica, si de izquierdas o derechas. O hay personas que antes decían que no querían la reducción y ahora sí. O hasta hubo senadores que decían que renunciaban al Senado porque estaban perdiendo plata y decían que se reducían el salario para donarlas a una fundación de su propiedad. Pero yo quiero dejar acá muy claro que esto no es simplemente un congresista. Acá el presidente de Ecopetrol se gana 100 millones de pesos. Un comisionado de la CRE se gana 55 millones de pesos. El director de la agencia inmobiliaria, Virgilio Barco, gana cerca de 80 millones de pesos. El presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, 80 millones de pesos. Y aquí todos los funcionarios del gobierno nacional, el presidente de Colombia, se gana cerca de 55 millones de pesos. Y nosotros, todos los funcionarios del Estado colombiano, no solamente los congresistas, debemos de ir directamente proporcional con el contexto social de una persona que se gana un mínimo. Este sin duda es un tema de trascendencia nacional. Y he pedido la palabra, presidente, porque aquí ha habido algunos sectores que han tergiversado la historia, pero que además han querido amañar los hechos para hacerse ver como los defensores de esta iniciativa, y nada más alejado a la realidad. Lo primero que tengo que mencionar es que el Centro Democrático, el primer proyecto que presentó en esta legislatura, pero que presentó por segunda, tercera y cuarta vez desde los gobiernos anteriores, ha sido la reducción del sueldo. E incluso desde el partido hemos propuesto diferentes fórmulas para que no siga subiendo el sueldo de los senadores, de los representantes y de los altos funcionarios del Estado. Lo segundo es que no nos quedamos en eso, vamos más allá. Hemos propuesto en múltiples oportunidades la reducción del tamaño del Congreso. Consideramos que eso lo hace más eficiente, más transparente, más oportuno. Ha habido un falso paradigma sobre el Congreso en Colombia. No por sacar más proyectos es un mejor Congreso. Los congresos en el mundo, en los países desarrollados, se centran en el control político y en los grandes debates, en las grandes reformas, en los grandes proyectos de país. Y lo cierto es que nosotros consideramos no solo que hay que reducir el sueldo, el salario, el ingreso de los altos funcionarios, incluyendo los congresistas, sino también reducir el tamaño del Estado. Y muchos de los que aquí se rasgan las vestiduras diciendo que hay que bajar el sueldo de los congresistas no permiten reducir el tamaño del Congreso, que va acompañado de una propuesta clara nuestra de reducir el tamaño del Estado. Un Estado pequeño en lo burocrático es un Estado gigante en lo social. Efectivamente, si reducimos la burocracia, hay oportunidades de ofertas sociales. Por ejemplo, en este gobierno, quienes aquí son socios de este presidente, ha aumentado en 22 billones de pesos el gasto de personal, es decir, la burocracia. Es decir, si cortáramos de tajo eso, estaríamos hablando en 4 años de 88 billones. Y si hablamos de las OPS, contratos de prestación de servicios, han aumentado de 86.000, 87.000 en el 2022 a más de 140.000 en el 2024, es decir, más de 2.5 billones de pesos al año, en 4 años 10 billones. Plata hay para los programas sociales, pero los desperdician con burocracia. Conclusión, queremos sueldos más bajos para los congresistas, queremos un Congreso más pequeño, más eficiente, transparente, y queremos bajar la burocracia, acabar el derroche y acabar la corrupción. Y por último, quiero hacer esta reflexión.
o hacer este recordatorio. El Centro Democrático no solo presentó varias alternativas al comienzo de esta legislatura, sino también fuimos autores del proyecto de reducción del sueldo que fue aprobado en el Senado. Es decir, sí aprobamos la reducción del sueldo hace aproximadamente un año. ¿Y qué pasó? En la Cámara... Sonido, un minuto con mucho gusto. Y fue en la Cámara en donde lo hundieron. Y recordará el senador J. Hernández, en la Cámara engavetaron el proyecto durante meses, no le dieron trámite. Y cuando uno va a ver la lista de quienes aprobaron, quienes querían respaldar esta iniciativa en la Cámara, está el Centro Democrático. Ahí estábamos respaldándolo. Perdimos por un voto en la Cámara en la Comisión Primera. Vale la pena ver quiénes fueron, muchos de esos socios de este proyecto, de este gobierno. Pero lo cierto es que aquí no pueden tergiversar la historia. El Centro Democrático ha apoyado y seguirá apoyando la reducción del sueldo de los congresistas, de los altos funcionarios, la reducción del tamaño del Estado para aumentar el tamaño del Estado social. Queremos más política social, más iniciativa privada, más empleo y más desarrollo. Gracias, presidente. Me esfuerzo por decir lo que es mi punto de vista y mi diferencia tantas veces con lo que he escuchado de la derecha. En primer lugar, yo no estoy de acuerdo en rebajar el sueldo de los senadores por razones de ahorro. Demagogia, paja. Para nada sirve ese ahorro en términos presupuestales. Segundo, la razón de la remuneración salarial de los congresistas es absolutamente democrática. No puedo asistirme en las razones de la derecha. Estas cosas son clásicas diferencias con la derecha. Tercero, los primeros en reclamar remuneración para los parlamentarios fueron quienes pidieron voto universal, participación obrera en el Parlamento y remuneración parlamentaria, dieta parlamentaria y fuero parlamentario. Fueron los obreros en Francia. El cartismo, que además adelantó las grandes revueltas de 1848 para que avanzara la democracia en Francia. El movimiento obrero, al frente de la democratización, pide participación obrera en reforma parlamentaria y pide sueldo para los parlamentarios. ¿Qué querían los obreros que pedían sueldo parlamentario? Tener las mismas condiciones de la oligarquía y de la aristocracia cuando iba al Parlamento. Entonces, las razones no pueden ser las mismas de la derecha. Ni porque crean un Estado mínimo, los pretendidamente libertarios de última hora, ni porque que ese ahorro sirve para nada. Es más, hay gente que viene y no le importa lo que gana porque ganan tanto por corrupción que lo que gana aquí es para los chicles. Corruptos de 7 suelas dándonos lecciones acá de cómo vivir modestamente. No es paja. De modo que también le digo al país con honradez, la remuneración de los parlamentarios debe corresponder a una estructura salarial de la función pública en general, y por eso comparto que debe estar también discutida en general las asignaciones salariales de los niveles superiores. Es por esa razón, no por el ahorro, que aquí nos vienen los oligarcas dueños de medio país, nos vienen a chicanear diciendo que se quieren bajar los salarios, que es un mínimo ingreso. No. También he defendido mi propio derecho a ser remunerado en función de las responsabilidades que tenemos. Lo que pasa es que sí creo que hay una diferencia muy grande entre lo que gana el Parlamento colombiano y lo que gana el ciudadano de a pie, y eso hace odiosa una asignación salarial que, además de aburguesar a los que aquí llegan, los distancia del pueblo que sufre. Yo he dicho, además de que nos pagan en función de una remuneración de la estructura de la administración pública, ojalá nos pagaran en términos de salarios mínimos legales vigentes, para que el modo como nos aumentemos los salarios acá se corresponda con el sufrido pueblo colombiano del más bajo estrato, del más bajo nivel salarial. Eso sería un poquito más justo. No habrá tiempo suficiente para explicar ni en la historia ni en la concepción, en la complexión ideológica de la derecha, que es muy distinta de la nuestra. De modo que explico que no me asisten las mismas razones de la derecha en este planteamiento. Aunque lleguemos al mismo llano, vamos a coincidir en que se rebajen. Comparto que es una gran casualidad que supuestamente estando todos de acuerdo, lleguemos a la paradoja que nunca se puede lleguemos a la paradoja de que aunque todos decimos estar de acuerdo, nunca logramos legislar sobre el tema. Las razones son distintas y desde luego que no la vinculo a la idea del Estado mínimo. Esa idea del Estado mínimo es perfectamente neoliberal y antidemocrática. Es más, algún día discutimos lo que yo creo, y en eso estaría de acuerdo, lo que debe ser un proyecto de república parlamentaria.
república parlamentaria que no supone ni parlamentos chiquiticos ni debilitados, todo lo contrario, absolutamente fortalecidos en todos los órdenes, desde luego, y no el parlamentarismo minimalista ni el Estado minimalista. Eso es vendernos un proyecto neoliberal en nombre de rebajarnos los salarios, cosa que no podría aceptar. Muchas gracias, presidente. Para la discusión de este proyecto de ley, tarde o temprano, el Congreso de la República aprobará alguna iniciativa que reducirá el salario. Cuándo, no sé, si será en este gobierno o en el próximo, pero tarde o temprano el Congreso lo aprobará. Los que hoy abanderan supuestamente en la reducción del salario lo hubieran podido hacer muy fácil en la reforma tributaria que impulsó el gobierno Petro. Eso es una iniciativa que es igual de válida, reducirla vía impuesto o reducirla simplemente como ahorro. Aquí hay personas que todavía implican esto como una pelea ideológica, si de izquierdas o derechas. O hay personas que antes decían que no querían la reducción y ahora sí. O hasta hubo senadores que decían que renunciaban al Senado porque estaban perdiendo plata y decían que se reducían el salario para donarlas a una fundación de su propiedad. La única vez que se ha tocado el salario fue en plena pandemia en el gobierno Duque, cuando se creó el impuesto y se redujo el 30% del salario. Ahora bien, más que el ahorro, yo no creo que sea un ahorro, no creo que sea una pelea clásica ideológica de izquierdas o derechas, no. Yo creo que debe ser un acuerdo del Congreso de la República, pero creo más como un mensaje. Esto no soluciona lo estructural, esto no reduce la pobreza, ni estamos arreglando un problema de fondo del país, pero sí es un problema de mensaje a los colombianos, que el representante de la sociedad esté ganando por encima de 30 salarios mínimos que a quienes representa. No tiene lógica y no tiene tampoco fundamentación. Además, muchos dicen que si se reduce el salario se perdería la oportunidad de que muchos, muy preparados, puedan llegar al Congreso de la República si no están bien remunerados. Esto es un servicio público y como servicio público el incentivo no debe ser lo económico, sino el servicio público como tal. Y ahora bien, he radicado una proposición que según la senadora Pizarro está avalada y que ojalá quede para los debates que vienen. Este acto legislativo ya se hundió, pero sí es importante que quede, que cuando se aumente el salario mínimo se vaya a aumentar el salario de los congresistas, no en porcentaje, porque si reducimos el salario de los congresistas y aumentamos en porcentualmente hablando el salario, en 2 o 3 años volvemos a quedar igual. Es que se aumente el salario de los congresistas igual al valor que se aumente el salario mínimo. ¿Me explico? Si el salario mínimo aumenta 30, 50 mil pesos, eso mismo aumenta el salario de los congresistas, no un porcentaje establecido en el decreto que firma el presidente de la República de turno. Gracias, presidente. Hoy todos acá estamos de acuerdo con respecto de que un congresista gana 30 veces más que un ciudadano promedio. Pero veo una pelea de que los que de la izquierda a la derecha se quieren bajar el salario. Esto no es un proyecto ni de izquierda ni de derecha. Hoy más de los 100 senadores estamos de acuerdo que el país se sume en una indignación profunda por cuenta del aumento salarial, que la lean los funcionarios públicos. Pero yo quiero dejar acá muy claro que esto no es simplemente un congresista. Acá el presidente de Ecopetrol se gana 100 millones de pesos. Un comisionado de la CRE se gana 55 millones de pesos. El director de la agencia inmobiliaria, Virgilio Barco, gana cerca de 80 millones de pesos. El presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, 80 millones de pesos. Y aquí todos los funcionarios del gobierno nacional, el presidente de Colombia, se gana cerca de 55 millones de pesos. Y nosotros, todos los funcionarios del Estado colombiano, no solamente los congresistas,
debemos de ir directamente proporcional con el contexto social de una persona que se gana un mínimo. Y esta semana lo hablaba también, hoy una persona que se gana un mínimo solamente le alcanza para pagar servicios públicos porque ha subido el gas, porque ha subido las tarifas de energía y para comer. No les alcanza para nada más. Y es por eso, senadores, que lo hable este proyecto. Que todos los proyectos que se han radicado, el del senador JP, el de los otros senadores, me he unido y lo he votado sí, porque es el momento de que los ciudadanos y que este Congreso vaya directamente proporcional con las necesidades y las peticiones que tienen millones de colombianos, que por eso hoy el Congreso de la República no puede ir de espalda a los ciudadanos y que muchos están haciendo política a costa de este Congreso de la República. Muchísimas gracias, presidente.